A ver ahora. Hola. No sé qué ha pasado con Laura. Hemos vuelto a hacer el directo. A ver si ahora te deja. Hola. Vaya pelos. Hello. Laura, ¿dónde estás? Le he dado a aceptar. Hola. ¿Dónde estás, Laura? ¿Por qué no estás? Oh, Inés. No sé si me puedes enviar tú la solicitud para el directo. Qué raro. Ah, ¿qué pasa? Hello. Si mientras tanto queréis hacernos preguntas y yo os las resuelvo mientras Laura tiene este problema. ¿Cómo que no le sale que esté en directo? Madre mía. Ahora, ahora. Hola otra vez. Hola. Por fin. Hemos conseguido algo ¿De qué? que funcionara. Ah, vale, vale. Entendí ahora. Ponlo en la lista de ejemplos, después la comentamos. Em, vale, pues bueno, estamos aquí para hablar un poco del post Ujú. que hemos subido, publicado, ya no me acuerdo del nombre, sobre concurrencias y diagnósticos erróneos de neurodivergencias, pero también, pues, bueno, como sabéis, estoy montando un equipo multidisciplinar. Laura es la neuropsicóloga que hace diagnósticos, así que si tenéis una pregunta relacionada con ello también nos las podéis hacer. Y bueno, tengo aquí los puntos que hemos dicho de hablar. Em, si quieres, Laura, no sé si quieres empezar tú con el primer tema o como Y tenías si quieres pensado empiezo tú la... yo sin Sí, problema. como has pensado tú una Vale, lista de cosas de las que hablar hoy, prefiero que empieces tú y yo te respondo, ¿vale? me parece bien. De todas formas, lo que dijimos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la vamos resolviendo mientras tanto y si no, tenemos guioncillo. Sobre la publicación, que hablamos mucho de concurrencias, una de las preguntas que suele surgir es la diferencia entre concurrencia y comorbilidad, que es una de las, sobre todo en el ámbito clínico se habla muchísimo de las comorbilidades y cuando se hacen diagnósticos se habla mucho de las comorbilidades y esa diferencia entre lo que significa cada término o en qué tiene que ver, a veces es útil e importante entenderla.
Entonces, comorbilidad lo solemos utilizar mucho desde el ámbito clínico y quiere decir que hay pues 2 o más diagnósticos que puede ser de condiciones de neurodesarrollo, pero puede ser también de temas emocionales, puede ser de trastornos psicóticos, puede ser de cualquier cosa que esté dentro de este manual, que están conviviendo al mismo tiempo y que se pueden influir una a la otra. Por ejemplo, la más típica, tenemos comorbilidad de autismo y hiperactividad, por ejemplo. Tiene que ver con que hay un cerebro neurodivergente en el que conviven ambos tipos de funcionamientos y que uno al otro le está repercutiendo y que hay cosas que tienen en común entre ambos. Concurrencia, sin embargo, suele ser más son 2 cosas que pueden coincidir al mismo tiempo, pero que no tienen por qué tener relación y no tienen por qué influirse de manera tan directa el uno en el otro. No sé si con eso más o menos me explico. Pues yo, sinceramente, tenía una, como una connotación distinta de ambos términos. Si te quieres, te explico la que yo tenía. Y, Cuenta. o sea, yo me gusta más hablar de concurrencia en neurodivergencias que comorbilidad, porque comorbilidad. Concurrencia y concurrencia no tiene por qué ser lo mismo. Ah, no. Concurrencia, que ocurre al mismo tiempo, concurrencia tiene otro tipo de significados. A lo Ah, mejor de ahí la confusión. pero entonces, concurrencia. O sea, a ver, yo lo que quiero decir es que a veces se habla más de concurrencia, creo que es el término correcto que quería expresar, de comorbilidad, porque comorbilidad tiene esta connotación clínica, Ujú, esta connotación de que son patologías, ¿no? Al sí. final. Entonces, como en neurodivergencias no se entiende como patologías, cuando ocurren varias neurodivergencias a la vez, se habla más de concurrencia. Un Em, término más amable para no referirse a esta parte clínica. Yo creo que ahí la confusión está en que mi diferencia iba de coocurrencia, que es simplemente sigue siendo dentro de lo clínico, y tú utilizas un término que intenta salirse de la parte clínica. vale, es que yo no sabía que coocurrencia era diferente de concurrencia, pensaba que era lo mismo, pero Como está bien saber. me encantan las cosas que aprendemos en el propio directo explicándole cosas a la gente, está interesante. Sí, sí, sí. No, me va muy bien que lo expliques porque yo no tenía esa noción, así que perfecto. Es más, siempre tenía líos con escribir como coocurrencia o concurrencia, entonces ahora me va bien saber que eran cosas distintas. Mira, aquí nos han dejado un comentario. A mí me diagnosticaron hace unos 6 años depresión y trastorno de ansiedad generalizado, también trastorno de estrés postraumático. Y hoy en día sospecho grandemente de que tengo autismo. Puede ser. No, claro, o sea, que ahí resuelve tú, Laura, que yo me estoy liando ya con el término No te concurrencia o preocupes. ocurrencia. Vale, de primeras el segundo punto un poco que íbamos a tocar era qué solía pasar, con qué diagnósticos, con qué historial suele llegar la gente cuando nos aparecen por la puerta para hacer valoración por sospecha de la mayor parte de las veces de autismo o de algún tipo de neurodivergencia. Lo más habitual en los adultos es que haya todo este bagaje como el que tú me comentas. Entonces, cuando hablamos de trastornos emocionales, trastornos por traumas, etcétera, depende un poquillo, porque es mucho más frecuente en personas, por ejemplo, autistas, que el sistema límbico sea mucho más reactivo, entonces que la persona sufra de ansiedad o padezca de ansiedad, que además el entorno sea un estresor más grande y que el enfrentarse al entorno genere y esté relacionado con este trastorno ansioso, pero es diferente yo por mis experiencias vitales me he enfrentado a situaciones ansiosas y he sufrido un trauma, etcétera, y por otra parte también puedo ser una persona neurodivergente. En un caso sería uno generó el otro, en otro caso sería las dos están conviviendo por motivos distintos. En tu caso, primero habría que descubrir un poquito cómo funcionas, pero es muy, muy frecuente que la mayor parte de la gente con la que trabajamos tenga ese tipo de historial, porque me he encontrado con un mundo que funciona de una manera, mi cabecilla funciona de otra, me paso toda la vida peleando por intentar o camuflar o enfrentarme o cumplir un poco con lo que esperan de mí, y eso lo que acumula es una gran cantidad de malestar físico, emocional, somatizaciones muchas veces porque mi sistema nervioso peta y ahí es donde empiezan a hablar, que también vamos a comentar después, estos síndromes de sensibilización central y todas estas cosas, que es mi sistema nervioso ya no puede más y lo va reflejando en cansancio, malestares, etcétera, porque estaba muy desregulado durante muchos años.
También me diagnosticaron TOC. Pues yo a veces, yo particularmente, puede que tú, Laura, pienses de forma distinta. Em, Me pregunto qué utilidad tiene a veces diagnosticar con 5 o 6 diagnósticos, trastornos o como lo quieras llamar, a las personas, porque, o sea, en neurodivergencias lo entiendo, ¿no? Porque al final da un sentido, da una identidad, pero en trastornos de salud mental en general, a veces digo, ostras, es que si hay TOC, por ejemplo, ¿por qué diagnósticas de ansiedad generalizada si es obvio que va a tener ansiedad con TOC? ¿Sabes? No sé, ¿eh? Mi opinión. Yo lo digo porque también a mí me han diagnosticado con TOC y ansiedad generalizada y digo, sí, tengo mucha ansiedad, pero es que tengo un pensamiento obsesivo compulsivo, entonces se entiende dentro del TOC que haya ese nivel de ansiedad tan elevada, ¿no? O, o por ejemplo, ¿es depresión o es burnout? Mm, ¿Sabes? ya. Que por cierto, justamente ahora saldrá un post que he hecho con una psicóloga que diferenciamos el burnout, la forma de tratar el burnout de la depresión. Así Qué bueno. que si os interesa, pues que sepáis que está en mi perfil. Justo acaba de salir porque salía a las 8:30 que lo había programado, así que en principio tiene que salir. Y bueno, de repente nos vienen casos con un montón de diagnósticos que en realidad se explican por otras cosas, ¿no? Y es muy habitual tener este bagaje, como dices, de diagnósticos y, o sea, está claro que una persona autista que no ha sido diagnosticada en la edad adulta, o sea, hasta la edad adulta y que ha hecho masking, camuflaje, que ha pasado por procesos de trauma, etcétera, ansiedad y depresión es, va de la mano, ¿no? Pero se explica por esto, o es suficiente con el diagnóstico de autismo para explicarlo, ¿no? A veces me pregunto estas cosas, ¿no? También en voz alta, como, no sé, o por qué diagnosticas ansiedad y depresión si tiene trauma complejo la persona. Ya. O sea, como estas cosas, yo creo que como profesionales tendríamos que revisarnos, ¿no? Como, o también el hecho de que ahora el DSM se está planteando hacer algo más dimensional y no tan categorial, porque es obvio que una persona, o sea, es raro ver una persona con un solo diagnóstico que no cumpla con otros criterios de otros diagnósticos, porque las personas son complejas y, y esa complejidad no es como la presenta muchas veces el DSM tiene que cumplir 5 de 7 síntomas, ¿no? O sea, la persona tendrá seguramente muchos más síntomas que no se explican solo por un cuadro clínico, ¿no? O cuadro diagnóstico, quiero decir. No sé. No sé si me estoy desviando mucho del tema, pero me parece interesante poder hablar de ello. Yo creo que tiene relación con lo que estamos hablando. Desde mi perspectiva más de neuro, que normalmente suelo currar mucho con médicos, para mí tiene sentido en este modelo médico de acumulo síntomas. Y yo tengo que dar un diagnóstico al final para poder justificar una medicación o un tratamiento. Entonces, muchas de las personitas que vienen conmigo, la mayor parte de los diagnósticos no suelen ser tanto hechos por psicos, sino en el medio de cabecera, psiquiatra, neurólogo, etcétera, y que además ves que la acumulación de síntomas es porque la ha visto un profesional, o otro profesional, o otro profesional, cada uno ha visto lo suyo, tiene diferente opinión o te pillan en diferente momento. Entonces, tengo estos síntomas, estas características y los tengo que meter en algún sitio. Que muchos tienen que ver, están relacionados, como decías, pues evidentemente el TOC, que ahora aunque lo sacaron de trastornos de base ansiosa en el DSM, pero antes sí que estaba, todas estas cosas, cumplo criterios para varias cosas, o yo creo que sí, y entonces vamos sumando cositas que se juntan. También a mí me resuena mucho con cosillas que estamos hablando, por ejemplo, que el TOC también entre dentro de las neurodivergencias porque consideramos que es un perfil con ciertas características y que todas esas características tienen sentido dentro de ese conjunto. Pero si yo no considero que eso es un conjunto con todos estos perfiles, mm, lo que hago es sumar cositas porque no doy por supuesto que todo eso ya entra dentro
del cajón donde suele estar. Lo mismo nos pasa con autismo, por ejemplo. En autismo sigues viendo los manuales y lo que te ponen es comunicación, interacción y poco más. Todo lo demás que abarca lo que supone ser una persona autista a nivel emocional, funciones ejecutivas, etcétera, no está incluido, entonces lo incluimos en cosas a mayores. Si ya diéramos, por supuesto, si tuviéramos el conocimiento de todo esto y lo planteáramos en los manuales, no sería necesario todo esto. Para mí es esa Claro. acumulación de profesionales diferentes con una perspectiva muy médica que se nos han ido sumando y que queremos reflejar lo que pasa en ese momento para dar una medicación o un tratamiento concreto. Claro. Y, y bueno, yo creo que al final tiene sentido que una persona acumule diagnósticos, ¿no? Por la forma en la que está planteado los manuales diagnósticos y tal, pero al final a mí me da mucha pena porque vienen personas como muy con sensación de estar rotas, de em, no tengo arreglo, ¿no? Y en verdad es que no te están viendo o no te están mirando de la forma adecuada, ¿no? Te están viendo síntomas, pero no están viendo rasgos que tienen que ver con tu forma de ver y procesar el mundo e interactuar con él. Y la cosa es que estás en un mundo que, o sea, que no funciona según tu forma de procesar. Entonces, ahí habrá agotamiento, habrá sensación de no encajar. Entonces, todas estas cosas a mí me da mucha pena porque al final son personas que necesitan ser vistas de la forma adecuada, ¿no? Y cuando viene un diagnóstico, salva, no va en broma de que salva vidas, porque al final le damos una explicación a toda una historia de vida. Tiene un sentido. Con lo que me comentas, me viene un ejemplo, si no te importa que te corte. Hace poquito valoré a un chico muy majo él, que llevaba con un diagnóstico, primero la familia peleó mucho porque notaba que funcionaba diferente, y llevaba con una detección de altas capacidades desde muy pequeño. Y llevaba años y años y años con las típicas de becas de necesidades educativas especiales para perfil de altas capacidades y psicología, sobre todo apoyo. Y la familia venía muy frustrada porque, jolín, tiene 21 años, lleva toda la vida con apoyos para intentar encontrarse mejor y gestionarse y parece que sigue faltando algo y que no detectan qué pasa o cómo puede ser que tantos años de trabajo y hay muchas cosas que sigue sin saber cómo afrontar o gestionar. Entonces, muchas veces tampoco es que no se haya trabajado o bien o que no haya sido útil, la cosa es que esta persona hicimos la valoración, una persona con doble excepcionalidad, también una persona autista, entonces muchas de las cosas que se trabajan, si no las trabajamos con un perfil de, hay un conocimiento emocional diferente, hay desregulaciones sensoriales, hay muchas otras cosas, evidentemente no va a ser suficiente para que la persona se gestione. Falta el no me tenía yo toda la información también para saber como profesionales qué recursos son útiles darle y cuáles no tienen nada que ver con cómo funciona su cabeza. Por eso me recordaba un poco a estas cosillas que me comentabas. El no encontrar muchas veces la base por el que todo lo demás tiene un sentido de no solo puede venir de aquí, pero es un poco el origen de muchas de estas cosas. Si no trabajamos la base y no la entendemos, el resto es capear fueguillos, pero sin apagar realmente cuál es el origen del problema. Totalmente. Bueno, apagar. En este caso, entenderlo y acompañar. Poco Sí. más se puede hacer. Mm. Así que respondiendo a la pregunta, bueno, lo que nos ha dicho esta personita, pues eso sí, en plan, puede ser, no te conocemos y no podemos asegurar nada, obviamente, pero que no es raro que vengan personas a consulta con todo este bagaje de diagnósticos que al final, claro, si no ven las neurodivergencias, al final te ponen en miles de casillas Sí, y cuesta verlo, ¿no? la También es mayoría que de a los veces, profesionales mm, no tienen esa formación o esa experiencia, entonces no lo detectan porque no están acostumbrados a detectarlo tampoco, ¿no? Por falta mm, de a veces de interés o de profesionalidad. que también quiero poner un punto a su favor y es que la carrera enseña muy mal esto. Yo tuve una optativa de autismo y del el resto, poco más que psicopatología, estudiar el manual, lo que venía y ya está. No aprendí nada en mi carrera prácticamente del tipo de trabajo que hacemos ahora. Total.
Y yo he aprendido de nuevo. Cuando me enteré que era neurodivergente, ahí empecé a mirar diferente las neurodivergencias. Aquí dice, por eso la medicación antidepresiva y ansiolítica no funciona a pesar de haber pasado años. Puede ser, no es nuestro campo la medicación y no lo podemos asegurar, pero sí que es muy habitual que, claro, si estás en un burnout y te están medicando de antidepresivos, como no es una depresión en sí, sino es un burnout autista, por ejemplo, pues no tiene por qué estar funcionando la medicación porque no están tratando lo que realmente necesitas. También pasa mucho en personas TDAH que esto lo he oído y de algún profesional y tal, pero lo repito, no es mi campo. Pero se ve que las personas TDAH que les diagnostican depresión, por ejemplo, les recetan antidepresivos, si no hay un tratamiento a veces del TDAH de base, ese antidepresivo a veces no suele funcionar, ¿sabes? Porque necesitan otro tipo de tratamiento, seguramente. Eso lo he escuchado de profesionales que me lo han dicho, pero como digo, no es mi campo, así que puede que no o lo haya entendido mal o no esté todo acertado, pero he oído estas cosas y creo que es interesante. Porque a veces muchas personas neurodivergentes, a mí por ejemplo no me hacía nada la medicación que me recetaban, pero claro, no estaban viendo de base lo que estaba pasando y estaban medicándome como, bueno, una persona neurotípica, porque los estudios están hechos por personas neurotípicas, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, un antidepresivo funciona cuando un neurotípico tiene cierta sintomatología depresiva, pero una persona neurodivergente tiene un funcionamiento cognitivo y de procesamiento distinto, entonces es normal que puede que no funcione porque no estamos viendo lo que necesita realmente la persona, como hemos ido diciendo. Yo desde la perspectiva de la neuro, lo que decíamos, no somos médicos, nos faltará mucho conocimiento de medicación, pero sí que es muy frecuente que lo que decía Bert, si al final tú estás intentando tratar una desregulación que hay a nivel neurológico de pues, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son muchos de los ansiolíticos antidepresivos, y estás intentando trabajar esa supuesta desregulación y realmente la base no es que haya esa desregulación o es que hay otras, o es que yo tengo un tipo de cerebro en el que esa medicación no tiene el efecto que tendrían personas neurotípicas, no estás encontrando la base del problema. Yo, por ejemplo, que me encontraba mucho, ya hablando más con peques, a un diagnóstico de trastorno de déficit de atención o de TDA, porque hay un problema atencional, pero no veíamos que detrás de un problema atencional podía haber autismo o cualquier otra neurodivergencia, porque no solo la atención o alteraciones aparentes en atención es TDA, y entonces dábamos medicación para el TDA cuando no había un problema, un tipo de cerebro que tuviera ese problema de nivel de activación que tienen las personas hiperactivas, entonces no entendían por qué no funcionaba. Y lo mismo pasa con los adultos. Cuando hiciéramos la formación con Amayar Vázquez, es psiquiatra especializada en autismo, muchas de las cosas que comentaba acerca de su medicación es no hay tantas investigaciones y cosillas en específico con esta población, entonces hay muchas cosas que ya como profesional sabe que no funcionan para ese tipo de cerebros, aunque funcionen para los neurotípicos, incluso encontrando el problema correcto de cuál es de base. Es que esto no cuadra con cómo funciona tu cabeza. Pero eso siempre es el descubrir un poquillo primero cuál es la base de si hay una neurodivergencia o no, como en el caso nos comenta esta persona, primero sería investigarlo y que formaran y hubiera mucho más formación e investigación acerca de qué cosas son útiles y qué no para este tipo de cabecillas que simplemente funcionan distinto y las desregulaciones pueden ser diferentes. Totalmente. Muy de acuerdo con todo lo que dices, me está gustando mucho este directo y poder comentarlo y bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta también, que sepáis que la podéis hacer cuando queráis y los podemos guiar en, bueno, en lo que podamos, os podemos intentar resolver dudas, comentar lo que sea. Pero me está gustando mucho todo lo que estamos diciendo y creo que es súper importante, ¿no? Como esta visión, esta mirada, que falta mucho. Yo quiero decir que me gustaría hacer dentro de poco una formación específica de cómo hacer, Es que bueno, saco ya tu sabes, cara de ya me está pudiendo la emocionidad. ¿Qué vas a contar?
No, que quiero hacer una formación para profesionales sobre cómo hacer una terapia neuroafirmativa. Ay, De- me parecería maravilloso. Entre las cosillas que comentamos de formación, ¿verdad? sí, sí, me gustaría como hacerla dentro de poco. No, no sé si se me está comiendo un poco el tiempo, pero la idea es hacerla dentro de poco y que si a algún profesional le interesa que me escriba y bueno, es para profesionales, pero si hay alguien que no es profesional que le interese también me lo puede escribir, porque creo que es súper importante esta mirada y creo que muchas, o sea, hay como formaciones así de autismo, de TDAH, etcétera, pero no hay formaciones específicamente de cómo hacer esta mirada, ¿no? Y entonces me parecía importante e interesante hacerla. Sí que te De hecho, pediré feedback, Laura, seguramente. es que yo estaba pensando, casi la primera pregunta que hice yo cuando nos conocimos y empezamos, entré en el grupete, fue yo desde mi perspectiva de neuro, que estoy acostumbrada a trabajar mucho de forma muy fría con la gente, muy como un trastorno, etcétera. Cada vez fui conociendo otras maneras de trabajar y me gustaron mucho más. Fue el cómo me formo, cómo sé más cómo decir que puedo ser o no la afirmativa, cómo sé si lo estoy siendo o no, cómo sé la manera de hacerlo de forma adecuada. Fue una de las primeras preguntillas que hice yo por el grupo y realmente había formación y acompañamiento en esto, no había mucha cosa en todo lo que yo investigué. Sí que vosotros me disteis algunas recomendaciones, pero me parece que es una idea muy chuli. Para nosotros como profesionales, tanto que nos dedicamos a esto, a lo mejor más psicos, etcétera, como otros profesionales. Yo hace poquito hablé con una chica que está haciendo se dedica al tema de diseño de espacios, etcétera, cómo diseñar los espacios para que sean menos aversivos y más validantes en contexto de ginecología, por ejemplo. Y claro, yo le he dado mis perspectivas desde trabajar con neurodivergencias, aunque se pueda aportar a todo el mundo, cómo intentar ser más, acompañar en un proceso tan delicado de forma más adecuada, el acompañar a la persona, darle ese espacio, prepararse para todas esas desregulaciones que va a tener, toda esa ansiedad anticipatoria, esos problemas de comunicación, ese perfil sensorial que puede funcionar diferente, esa formación no solo a los que trabajamos en esto, sino también a otros profesionales, parece fundamental, porque si no ya el mundo es complicado, se nos hace más bola. Claro. Pues que sepas que como parte, yo quiero ofrecerla también al equipo y como parte del equipo estás invitada a la formación, Qué guay. forma parte de nuestra colaboración, que sepas, y que estés Anotado. invitada. Ya cuando sepa más detalles y tal, os contaré, seguramente suba algún post o algo enseñándolo, pero bueno, que sepáis que la intención es empezar a construir una mirada distinta y creo que hacen falta, sobre todo en España, como formaciones específicas. ¿Nos puedes dar un pantallazo de en qué consiste este enfoque? Bueno, básicamente el enfoque neuroafirmativo es una visión, bueno, sobre todo en personas que trabajan en salud, ¿no? Pero, bueno, en salud, en profesionales de la salud, ¿no? O profesionales sanitarios, pero también yo creo que se puede aplicar a todo tipo de personas y trabajos que tengan este acompañamiento, ¿no? A personas neurodivergentes. Y se trata de dejar de ver la neurodivergencia como una patología y un trastorno, sino como una condición de vida que al final es simplemente diferente, pero no por ello es patológica o una enfermedad, ¿no? Entonces lo que se trata es, por ejemplo, muchas veces de teorías más conductuales o terapias más conductuales como el ABA, se veía, bueno, que yo qué sé, los steamings, por ejemplo, eran algo que molestaba el entorno y que podía, o sea, que podía ser algo que era perjudicial, sobre todo para el entorno, porque la mirada siempre estaba en el entorno, ¿no? Y no en la persona. Y entonces lo que, en vez de ver que esa steaming era algo autorregulatorio y una forma de regularse de la persona, se eliminaba, ¿no? Porque era molesto, ¿no?
Entonces, desde la visión neuroafirmativa, esas formas de autorregulación se ven como algo válido. Sí que es verdad que si, por ejemplo, son formas de autorregulación en las que la persona se hace daño, se intenta encontrar alternativas, pero no suprimiendo el streaming, sino dando a conocer otros tipos de streaming más, bueno, que no impliquen ese daño, ¿no? Porque la persona se está intentando autorregular, lo que pasa es que se está haciendo daño en el proceso, pero no le vamos a quitar una herramienta de autorregulación, la vamos a cambiar por una más adecuada. Y bueno, es simplemente que al final la visión neuroafirmativa da un espacio a la persona que vea que su forma de ser no tiene nada malo, sino que simplemente es distinta y le acompañamos para que... Yo pienso que el camuflaje tiene que tener su sentido, en plan, si se utiliza de forma consciente, porque al final es una estrategia de supervivencia, pero que la persona sienta que al menos en sesión no estáis solo camuflando, sino pudiendo ser ella misma, teniendo la capacidad de poder hablar de lo que le afecta sin sentir miedo a que la otra persona le vaya a juzgar, porque le entiende, porque tiene una mirada desde la empatía y la comprensión y desde la afirmación de su identidad como persona neurodivergente. Por eso se llama neuroafirmativa, ¿no? Y no sé, miles de cosas más, pero básicamente yo diría que es eso, ¿no? Y creo que es muy importante educar a los profesionales en esta mirada porque no está, ¿no? Ni siquiera en los que trabajamos en este ámbito, la mayoría. Claro, la mirada neuroafirmativa, y no les culpo porque la carrera lo que enseña es todo lo contrario a esta mirada neuroafirmativa, entonces lo Lo estamos entiendo, moviendo un poco pero más cuando las personitas neurodivergentes o que se salen mucho lo habitual llegan al punto de ser los profesionales que trabajan con otros y ahí es cuando encontramos estos enfoques tan chulis de llevan toda la vida diciéndome estas cosas, yo no lo voy a seguir repitiendo a los demás lo mismo y vamos a buscar una manera más chuli y más agradable de hacerlo. Con ese tipo de intervención que tú comentabas es bastante triste porque todas las investigaciones que se están haciendo ahora o las entrevistas o las recogidas de información con personas adultas que vivieron eso de peques es mucho malestar emocional, incluso a veces situaciones de trauma, de lo que supuso el obligarme a mí a tener que funcionar de forma distinta y reducirme incluso mis regulaciones. Es algo que la mayor parte lo refieren como bastante dañino para ellos. totalmente. Yo Y tuve un bueno, ejemplo de neuroafirmación un poco. Yo fui un poco mala influencia el otro día para una de las personitas en mi proceso de aprender neuroafirmación, porque el camuflaje, que es lo que decimos, la mayor parte de la gente que viene con nosotros pues lleva toda su vida, sino casi toda su vida camuflando, sobre todo los que se valoran de más mayores, porque si hemos llegado hasta aquí muchas veces es porque pues no he llamado la atención a base de mucho sobreesfuerzo de mi entorno y si mi entorno lo hará lío no me hace caso o no me considera que necesite apoyo. Entonces llegan más de adultos y llegan con muchísimo camuflaje, muchísima desregulación por aguantar todo el día. Y yo el otro día pues le di un consejo que no sabía que iba a ser tan maravilloso a una de mis personitas acerca de que aguantaba mucho durante el día y luego desahogaba, tenía esas salidas emocionales en el entorno de casa con sus personas de confianza y a las personas a las que le importaban. Y mi recomendación fue, pues a lo mejor el sacar un poco esa mala leche o esa respuesta emocional durante el día con la gente que te la está generando y no te importa tanto emocionalmente, en lugar de con tus personitas, mejor. Así que gracias a mí, esta persona le está gritando a sus compañeros, pero no grita en casa. En el sentido de, por lo menos, hay un poco menos de camuflaje en un entorno en el que se da cuenta de que el camuflaje le está dando bastante igual y hay menos desregulación el resto del día. No es la solución ideal, pero por lo menos ese enfoque de yo no tengo que estar sobreesforzándome para adaptarme al entorno, sino que a lo mejor si dejo de sobreesforzarme tanto, ni me cargo ni tampoco se acaba el mundo, porque no hay un problema gravísimo porque yo de vez en cuando me desregule o que yo saque esa mala leche que me puede entrar, como nos puede pasar a cualquiera, y que luego mi entorno yo el resto del tiempo tenga más regulación y no llegue a casa queriendo tirarme por la ventana. totalmente. Y, y bueno, que al final la persona soporta muchísimo y que también está bien devolver Hombre, un poco lo que está uno se aguantando. vuelve muy pasivo. Con la idea de tengo que, al final aguanta mucho más de lo que aguanta el resto del mundo que
que no se considera diferente. Está bien meter caña de vez en cuando, que no pasa nada. Y decir también que si el espacio en el que estaba camuflando le daba un poco igual, ¿Por qué pues no? aquí es una buena oportunidad de dejar de camuflar, porque es como que no tiene ese miedo, esa inseguridad que le puede generar, ¿no? Entonces, nos enfadamos poco, sí. Nos Es tendríamos que que el enfadar mundo, más porque a aguantamos ver, mucho. Mm. porque damos por supuesto como que no tenemos motivos o justificación, porque debe ser como que algo funciona mal con nosotros y el resto del mundo tiene más razón, como que nos quitamos motivos para frustrarnos o cabrarnos con el mundo y el mundo se merece que se cabren con él muy a menudo y no pasa nada, que al Total. final es una respuesta normal. Bueno, y que también tenemos derecho a enfadarnos y tener Sí. motivos para enfadarnos, ¿no? Dicho esto, quería decir también, bueno, Laura está a tope ahora con tema diagnósticos, pero que sepáis que ofrecemos diagnósticos desde esta mirada en el equipo y que bueno, que hacemos, bueno, Laura, esto lo tenemos que hablar, ya hemos dicho que lo tenemos que hablar, pero que hace una primera sesión de valoración gratuita. Mm. Así que si hay alguien interesado, pues que nos puede escribir y bueno, seguramente os tendríais que esperar hasta julio. Mm. Em, En mi caso sí, lo estoy intentando dejar de sí, abarcar más de lo que puedo gestionar. Pero a veces con esa sesión o ese ratito, pues dudiñas a lo mejor como los que plantea esta persona, que no es que se resuelva la situación, pero por lo menos, vale, tiene sentido ir por aquí o qué tendría que hacer o si me planteo la valoración, cuáles serían los pasos. Muchas veces por lo menos el acompañamiento en ese sentido ya da tranquilidad a la persona y luego ya si quiere seguir para adelante, pues ya partimos de esa base, ¿no? De llegar con esa inseguridad de no me voy a sentir validado, me van a decir, esto son cosas tuyas, no te pasa nada, o va a ser un proceso que no estoy preparado para afrontar y por lo menos así tengo esa información. sí, entonces me parece guay que nos puedan ver porque que sepan quiénes formarán parte de su proceso, sobre todo Laura, ¿no? Em, y bueno, que cualquier duda o así nos podéis escribir y si eso sabéis que tenéis la opción de hacer esta evaluación gratuita. Ya de cara más a julio, sí que es verdad que ya he encontrado, bueno, tengo que hablarlo con Laura, te estoy dando información que no te he dicho, pero en principio hay dos personas que entrarán en el equipo también para hacer diagnóstico Qué bien. y lo que estoy pensando es que tú podrías hacer como la primera sesión y, bueno, no sé, ya lo hablaremos, que estamos hablando de cosas de trabajo aquí y no es el espacio, Nos pero centramos con el puntiño que nos quedaba sí, y sí, sí. nuestra lluvia de ideas. Vale, yo creo que una de las cosas que sí que queríamos comentar antes de terminar era esta, a lo mejor, que es mucho más habitual que haya estas concurrencias, estas más diagnósticos a lo largo de la vida en perfiles femeninos o en personas nacidas con género femenino que se han encontrado con habitualmente mucho más camuflaje, mucho más aguantar ciertas cosas, entonces que esto es mucho más frecuente que vengan con trastornos emocionales, con trastorno alimentario de la personalidad, con toco con, pues hay más preponderancia de obsesiones o compulsiones, que suelen ser, yo lo que más me encuentro suelen ser estas cositas. Lo raro es que tiren a neurodivergencia cuando llegan por aquí, sino que se les ha valorado de todas estas cosas, ¿verdad? No me he enterado, Laura. Me he distraído, no sé qué me ha pasado. Estaba pensando en otra cosa. Que sí, Ese es el enfoque no afirmativo. A partir de que no tengo que camuflar, que se me acaba de ir la perola y no me enteraba de lo que me estaban contando. sí, sí, sí. Espera que ahora viene mi memoria de trabajo a recordar qué había dicho. Vale, el tema de que mujeres o personas nacidas como mujeres es mucho más frecuente que nos Ah, vengan con muchos más diagnósticos previos y que haya mucho más proceso. Porque ha habido muchas veces más camuflaje, porque el entorno espera otras cosas, entonces no considera como que se necesita acompañamiento en ciertas cosas que para otros perfiles de género sí que se considera. Y es una de las cosillas que pusimos en la publicación. Intentamos tener en cuenta lo que era habitual en general, pero aclarar que esto es mucho más frecuente en este tipo de perfiles. sí, y lo difícil y complicado que es, teniendo en cuenta lo limitado que es el DSM y sus criterios, poder hacer diagnósticos
en estos perfiles porque sabemos que está estudiado el autismo desde una visión masculinizada y que, bueno, hay que tener una visión distinta para poder llevar a cabo estos casos, porque si no, muchas no cumplirían a pesar de poder ser autistas, ¿no? Ujú. Y bueno, que esto es un reto que tenemos en el equipo y que sepáis que nos estamos intentando formar y ayudar y bueno, que queremos especializarnos en este tipo de casos porque consideramos que son los que más ayuda necesitan ahora, ¿no? Porque son más los que reciben diagnósticos tardíos, porque al final vienen con muchos diagnósticos previos que no cuadran, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres autistas les han podido diagnosticar de bipolaridad cuando seguramente era una desregulación brutal y una neurodivergencia acompañada seguramente de trauma, ¿sabes? Bueno, es que el diagnóstico de bipolaridad ya es otro tema, porque los criterios ya son horribles de por sí. Sí, total. Y bueno, finalizamos que estamos cansaditas. Hemos tenido por delante esta jornada laboral intensa. Entonces dejamos el directo aquí, pero que podéis escribirnos para cualquier duda, pregunta por Instagram. Yo prefiero que lo hagáis por correo, porque Instagram no es muy fiable en tema de confidencialidad de datos y tal. Pero bueno, cualquier duda los intentaremos resolver y que también tenéis para pedir cita en el link de mi perfil. O sea, me podéis enviar un correo, me podéis pedir cita por el link de mi perfil, escribirme por cualquier duda, así que lo que queráis, que sepáis que tenéis el espacio. Y deciros que este directo no se va a subir a Instagram, sino a YouTube, porque ya Ah. el de marketing me ha reñido porque dice que los reels tienen que ser cortos y que subir los directos tan largos es contraproducente para mi perfil. Así que lo voy a subir, lo voy a decir así tal cual, lo voy a subir a YouTube. Me gusta Vale. que le hagas caso, yo no les suelo hacer caso, está bien. Bueno, al final llega un punto que no es solo mi responsabilidad, si dependiera de mí yo lo subiría, pero como ahora dependéis de mí algunas personitas, pues quiero hacerlo bien y que al final tenga sentido lo que hacemos en el equipo y bueno, que tengáis lo suficiente trabajo para estar bien y vivir bien. Así que lo voy a subir a YouTube, pero eso, cualquier duda o pregunta me lo podéis hacer sin problemas. Y ya está. Genial. Nos despedimos aquí entonces esta genteciña. Muchas gracias por el tiempo, que son temas muy interesantes para hablar y que seguro que nos dan para Me ha nuevos pasado volando, directos, no sé tú, pero me publicaciones. ha pasado volando. Que nuestras conversaciones siempre son apasionantes. No necesitamos de mucho más. Nos despedimos entonces. Un saludillo por ahí. Adiós. Si consigo desconectarme sin liarla, igual que me costó conectarme. Chao.